prodigioso, prodigioso. A tu lado yo me siento poderoso, prodigioso, prodigioso. Tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, familia de Prodigiosos Podcast? Nos encontramos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Prodigiosos Podcast. En esta ocasión, el episodio de hoy se va a llamar Las riquezas de este mundo. Vamos a hablar un poco sobre el asunto de dinero, sobre el asunto de lo que influye el dinero y como que otros tipos de riquezas que se manejan en el mundo. No hablo del mundo como tal, como algo, como la palabra mundano. Hay que aclarar eso. Porque una cosa es lo mundano y otra cosa es como que el mundo, ¿no? O sea, el mundo que creó Dios, el mundo que vemos, el entorno en el que nos desarrollamos. Es las riquezas de este mundo, no las riquezas mundanas, diabólicas o... No es por ese lado que lo voy a abarcar. Entonces, yo empiezo este podcast. Voy a empezar leyendo unos versículos. Y el primer versículo principal en el cual me voy a basar es Mateo 6:19. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Cuando me refiero a las riquezas de este mundo, me refiero a las riquezas de esta tierra, de este mundo, de este planeta en el que vivimos. Y hay que diferenciar muy bien, como dice el versículo, que es el versículo principal en el cual nos vamos a basar. El versículo es importante porque dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino que haceos tesoros en el cielo. Y hay una enorme diferencia entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. Podemos leer otros versículos, claro, como que Proverbios 16:16 dice que la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. O Mateo 6:33, se los voy a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, todas las cosas vendrán por añadidura, pero primero toca buscar el reino de Dios y su justicia. Y esas riquezas del mundo vienen ya por una añadidura, por una extensión. Pero tú te preguntarás, ¿esto con qué se come? ¿Esto que este man que está inventando? Que las riquezas del cielo, que las riquezas de este mundo. Ok, entonces vamos ya un poco más al grano con eso y yo te hago la primera pregunta acá. ¿Qué tipo de provisión estás buscando? Esto lo hablaba un poco en el episodio con Michael Parga, que es el episodio pasado, te invito a verlo. Hablábamos un poco sobre lo de las ofrendas en las iglesias y ciertas cosas, pero a mí no va el punto, sino que como que qué tipo de provisión estamos buscando. Me refiero a que muchas veces nosotros encasillamos la palabra proveer, que Dios proveerá, a lo material, al dinero. Y es muy importante recalcar que cuando tú te provees de algo, es algo que te suma a ti. Proveerte
de algo es abastecerte de algo, llenarte de algo que te hace bien a ti. Y como que listo, ok, el dinero es importante. Nadie dice que el dinero no es importante, que el dinero se necesita obviamente para mantener una casa, para mantener una familia, para mantener nuestra vida, la economía es normal. Pero muchas veces nosotros encasillamos y vivimos tan preocupados por esa constante de que acumular y acumular dinero, de que yo me pregunto qué tipo de provisión estamos buscando como sociedad. Como decían los versículos, hay que buscar la sabiduría y el entendimiento, proveernos de sabiduría y entendimiento primero. Es la primera provisión que debemos buscar. Y el dinero ya debe entrar como que ya a la añadidura, al segundo plano. Ya cuando nos referimos a este tipo de cosas, es como que buscar los tesoros del cielo primeramente, buscar de Dios primeramente y buscar de su entendimiento y de su justicia, de su sabiduría, ya que al buscar de Dios todas estas cosas se vienen abasteciendo poco a poco, el dinero, las amistades, todo esto se viene añadiendo poco a poco, porque vivimos tan preocupados en un mundo de aparentar, en tener las riquezas de la tierra, en tener las riquezas de este mundo, que cuando hablamos de las riquezas de este mundo podemos referirnos al dinero, no solamente, y no encasillar las riquezas de este mundo simplemente el dinero. Están el dinero, la vida social, está un montón de cosas que creemos que son muy, muy, muy importantes, pero al final del día terminan siendo superficiales. Entonces, te dejo esa pregunta ahí. ¿Qué tipo de provisión estás buscando? ¿Estás buscando abastecerte de dinero, de joyas, de mujeres, en el caso de las mujeres, de hombres, de amigos por montones, de bienes, o estás buscando la sabiduría y el reino de Dios, y estás buscando a Dios de primero? Y estás buscando abastecerte del conocimiento de Dios de primero. ¿De qué buscas abastecerte? ¿Cuál es tu visión en la provisión? ¿Qué provisión estás buscando? Y muchas veces yo pensaba esto porque uno vive como que preocupado por ciertas cosas. Yo escuchaba el podcast de Majo y Dan, Vida Encontré, que ellos decían en un podcast que hicieron con Cristín Di Clario, que uno de bebé, uno no se preocupa por la provisión, porque uno sabe quién le provee, que son los papás. Que por ejemplo, Majo ponía el ejemplo del hijo de ella con Dan, y ella decía que el hijo de ella no se preocupaba que si iba a tener leche el día de mañana o que si iba a tener comida el día de mañana, porque él sabía, o sea, pues él es chiquito y pues él no vive como con la pesadez, o sea, estando bebé y estando en su mera inocencia, él no se fija ni tiene el estrés de quién le va a proveer, porque él en cierto modo inconscientemente se siente seguro al lado de sus papás, que son los quienes les proveen, que son quienes le proveen a él la leche, el alimento y todo esto. ¿Y qué tal que nosotros empezáramos a practicar un poquito más esto y estar como que buscando el reino de Dios y su justicia, y buscando a Dios, estando tranquilos de que Él nos provee estas cosas, lo material, como que nos provee el dinero, nos provee la ropa, nos provee de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la primera provisión que debemos buscar es la de la sabiduría. Es muy importante tener esa sabiduría, tener esas cosas claras para no cometer ciertos errores, ¿no? Porque al buscar ese tipo de provisión, al buscar la provisión espiritual por encima de la material,
estamos llegando a un nivel de madurez que tú dices, wow, esto, y se experimenta un gozo por dentro al tener este tipo de provisión en tu vida. La provisión espiritual es importantísima y muchas veces la dejamos de lado. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero eso no se compara a tener paz mental, paz espiritual, que estar tranquilo, pleno, mentalmente hablando, ¿no? Porque hay muchas personas que viven descontroladas por el dinero, descontroladas por el lujo, no tienen paz. Entonces, qué importante es esto, la verdad. Para mí es importante tocar en cierto término ese punto porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Una cosa y es que como la gente vive en el hambre de alcanzar más y más, confundimos el ser diligente con la avaricia, ¿no? O con la ambición. Muchas veces el que a ti te venden la idea de que, tienes que tener ambición, tienes que tener metas, y sí, es cierto, pero muchas veces lo llevamos a un punto no sano y yo digo que el hecho de querer acumular más y más nos distorsiona el enfoque, ¿no? Cuando tú eres diligente y tú estás en lo normal con Dios, como que decir esto, como que tener la mentalidad de decir, Dios, dame lo necesario, no me des ni más ni de menos, pero dame lo necesario, lo que yo necesito y lo que tú veas que es para mí lo conveniente, eso dámelo. Dios te va a proveer en la medida en que tú necesites. Y no es como que estar deseando más de lo debido, porque eso puede llegar a distorsionar nuestros enfoques. Y muchas veces a ti te preguntan, te dicen como que, ok, uno debe tener metas en la vida, uno debe tener como que ambición, metas por superar. Y sí, uno debe buscar escalar en la vida, pero teniendo a Dios de primero. Yo leí una vez un comentario en el que me pusieron en un short por decir que no hay que buscar el dinero de primero, sino el reino de Dios. Básicamente eso dije en el short. Eso dije en el short y la persona me decía como que, ok, bueno amigo, ¿me quedo pobre o qué? Me hizo esa pregunta. Y la idea no es quedarnos pobres. Es más, ser rico ni siquiera es pecado, o sea, tener de más ni siquiera es pecado, porque muchas veces vemos ejemplos de cómo David era rey de Israel y tenía riquezas a su favor. Muchas veces Job era rico, que Dios después le quitó todo, tenía su familia, sus riquezas, sus cosas, que ya después Dios le quitó todo y por la prueba que pasó, pero en alguna forma personajes bíblicos que eran ricos, que tenían lana, pero no perdieron el enfoque de Dios, ¿no? No perdieron el enfoque y la relación con Dios. Y la idea no es quedarse pobre, ¿ok? Uno puede hacer uno puede escalar, uno puede tener sus metas en la vida, uno puede escalar, pero el problema es cuando pierdes el enfoque. Muchas veces por buscar y por desear desenfrenadamente el dinero, pierdes a Dios de vista y tu vida se empieza a descontrolar. Y ahí es donde las riquezas del cielo se pierden. Ahí es donde las riquezas del cielo ya no tienen el respaldo necesario, o sea, ya salen de tu vida. Y claro, tú puedes tener dinero, tú puedes tener tus cosas, no es pecado, realmente no es pecado, porque hay personajes bíblicos, como te digo, que tenían sus cosas, ¿no? Tenían su billetito, pero
pero nunca perdieron el enfoque, y la idea es no perder el enfoque a pesar de que Dios, o sea, saber administrar lo que Dios nos da. Y muchas veces ponemos las riquezas de este mundo, las riquezas banales, por encima de las riquezas espirituales, que son las que no caducan. Las riquezas espirituales y las riquezas del cielo son las que al final terminan poniendo nuestra vida bien al derecho, y el enfoque correcto, el enfoque de Dios, ese es el que termina poniéndonos a nosotros bien, abastecidos de paz y abastecidos de una vida buena, no en el sentido de vida, cuando me refiero a vida buena, no me refiero a vida estrambóticamente ostentosa, sino que me refiero a una vida en paz, en calma, en Dios, una vida en Dios. Hay que recordar que la paz de Cristo, la paz de Dios, es diferente a cualquier paz que pueda ofrecer el mundo. Eso lo dice la Biblia también. Entonces, es bueno resaltar estas cosas. Y obviamente uno tiene que ser diligente. No tampoco es que uno que se quede dormido todo el tiempo, no, esperando que las riquezas del cielo lleguen por sí solas. Uno tiene que trabajar, uno tiene que ponerse PPT, puesto para el trabajo, como dice Gabriel. Pero siempre teniendo en cuenta la posición del corazón, no perder la posición del corazón, no desviarla. Yo básicamente lo divido en como que ser diligente, trabajar por lo que es, pero no llegar a un punto avaricioso, porque una cosa es estar en el punto de la diligencia del trabajo, del querer trabajar por lo de uno, pero una cosa es ya ser avaricioso, eso ya es otro nivel, es otro punto más jodido, por decirlo así, más tremendo. Entonces hay que cuidar muy bien esos límites. Tú puedes ser diligente, pero cuando ya llega un punto de avaricia, es cuando uno ya la embarra. Yo básicamente he decidido dividir esa charla entre las riquezas de este mundo y las riquezas del cielo. ¿Por qué? Porque es muy importante hablar de estas, porque cuando yo te hablo de las riquezas de este mundo y las riquezas del cielo, ¿a qué me refiero? Hay básicamente puntos, básicamente cosas que son riquezas en este mundo, que son cosas que uno va consiguiendo con el tiempo, y te las voy a decir cuáles son. El dinero, que es la principal, pero no es la única riqueza. Dinero, joyas, material, terrenos, dinerito, que en su término conseguirlo es bueno, porque uno tiene que mantenerse con dinero, uno tiene que, o sea, de aire no se vive solamente, ni de pan solamente vive el hombre, pues se necesita el dinero para conseguir el pan, obviamente, pero en cierto punto es una riqueza que puede hacer daño. Las amistades, las parejas y el reconocimiento, lo que es la vida social. La vida social es otra riqueza que te ofrece este mundo, que si no la sabes direccionar y si no la sabes utilizar, esa vida social te va a terminar direccionando un punto que no es el correcto. Listo, la vida social. El libertinaje. ¡Fua! El libertinaje, que tú crees que tienes una libertad, pero es una falsa libertad. Y aquí es un punto muy delgado. Una falsa libertad, porque tú crees que puedes hacer lo que quieras, por ejemplo, con tu cuerpo, con tu vida,
con tus decisiones, que en cierto término sí, pero no, porque tienes que recordar que Dios te dio ese cuerpo, que Dios te dio esas decisiones para que las administraras, y si no las administras correctamente, esa libertad que Dios te da para administrar esas decisiones, si no las usas correctamente, ya se convierte en libertinaje. Es una riqueza que tenemos en este mundo, por decirlo así, porque en un mundo en el que tú vives diciendo, no, es que mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que a mí me da la gana, que es lo que te venden, yo hago lo que me da la gana, yo puedo hacer lo que a mí me pegue la santa voluntad, puedo irme de fiesta cuando a mí se me dé la gana, puedo hacer de mi vida un hormiguero si yo quiero. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta de que, listo, a veces tú haces lo que quieres y no perjudicas a nadie, pero te perjudicas a ti mismo. Y muchas veces no tomamos en cuenta de que no es solamente el hecho de decir no le hago daño al prójimo, sino que también para Dios también es importante que no te hagas daño a ti mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el libertinaje. Es muy importante tener cuidado porque el libertinaje hace daño en cierto punto, y ya los voy a conectar con los puntos del cielo. La superioridad es otra cosa que daña mucho. La superioridad, el ego alto, te hace chocar con realidades que de cierta forma te marcan, ¿no? La superioridad es una riqueza. ¿En qué sentido? Tú puedes tener estatus en cualquier lado, tener posición en cualquier lado, económica, social, estatus personal, estatus familiar. Puedes tener estatus en cualquier cosa y estar en un punto arriba superior. Pero ¿de qué te vale ganar todo el mundo cuando tu relación con Dios está rota? Entonces, yo animo a la gente a que se acerque a Dios primeramente. Y si estas cosas llegan, si estas riquezas del mundo llegan, perfecto, que lleguen. No está mal que llegue el dinero, las amistades, no está mal que llegue ciertas cosas a tu vida, logros terrenales al fin y al cabo. No está mal que estos logros terrenales lleguen, pero, ojo, cuando se tiene a Dios de primero, esos logros se regulan y esos logros caen en un punto en el que tú dices, esto es saludable para mí, y sabes administrar esas riquezas acá en el mundo, acá en este mundo. Y ahora te voy a hablar de las riquezas del cielo y cómo las conectamos con las riquezas del mundo. Las riquezas del cielo son la sabiduría, la familia y el prójimo. Ojo, esto podemos conectarlo muy bien. La familia y el prójimo. La libertad, la humildad y generosidad, y el amor y la paz espiritual. ¿Cómo lo conectamos acá? El dinero, bueno, hablando de las riquezas del mundo y las riquezas del cielo. Las riquezas del mundo, por ejemplo, el dinero, yo lo conecto con la sabiduría, con la riqueza del cielo de la sabiduría. Sin sabiduría, tú no puedes manejar dinero. Tú tienes que tener la sabiduría y el enfoque correcto para darle un buen uso al dinero que Dios te da, para administrar tu vida, para administrar tus bienes, porque muchas veces ponemos el dinero en el enfoque incorrecto y llegamos a derrocharlo como el hijo pródigo, desgastarlo, llevar una vida desenfrenada, que al final del cabo y al final del día te va a terminar haciendo daño a ti. Hay que saber conjugar muy bien el dinero con la sabiduría, en mi
las amistades, parejas y el reconocimiento, la vida social. La vida social yo la conecto con la familia y el prójimo. Es muy importante y yo noto una realidad muy fuerte, y es que muchas veces nosotros nos conectamos, nos concentramos más en salir de rumba con nuestros amigos, en darle prioridad a estar en la joda completa con personas que probablemente podemos llamar nuestros amigos, y como que tener una vida social bastante alta, un estatus alto socialmente. Pero ¿dónde queda la familia, mano? Muchas veces se han visto hogares perdidos por poner gente que al final del día resulta siendo hipócrita, resulta siendo traicionera por encima de la familia. Y eso es una realidad que se vive mucho. Como que, no, este es mi amigo del alma, mi parcero del alma, yo con él para las que sea, pero cuando tu mamá te necesita, ¿cuándo estás? El parcero que tú defiendes, el amigo que tú defiendes, no va a estar cuando tú verdaderamente estés enfermo, jodido y sin plata. Y esto yo he tratado mucho con esto, porque yo estoy en una temporada en la que he estado viviendo solo, y la única persona que ha venido a por decirlo así, a enderezarme el camino y a enderezarme el desorden que puedo yo tener en mi vida, ha sido mi mamá. Yo estando acá solo en mi casa, he tenido que aprender muchas cosas, pero mi mamá ha sido un pilar fundamental en un proceso personal que estoy llevando. Entonces, eso no lo va a hacer alguien que te dice a ti, o que me dice a mí, por ejemplo, David, yo con usted para las que sea, parcero, yo con usted para lo que necesite, para lo que sea. Hay personas que sí lo hacen de corazón, y uno tiene que saber escoger bien sus amistades, y ahí va el amor al prójimo, ¿no? Como que la familia y el prójimo, los amigos verdaderos, a lo que se tiene que tener amor. Y sí hay amigos verdaderos, pero muchas veces dentro del montón de gente que conocemos, se llega a infiltrar gente que es falsa, y ese tipo de gente no va a hacer, por ejemplo, lo que hace mi mamá por mí, o no me va a llamar como están, por ejemplo, mis tíos o mis abuelos, a decirme, David, ¿cómo estás? ¿Qué haces? La familia es un tesoro del cielo, y la familia muchas veces la dejamos botada por compromisos, por darle prioridad a otras cosas, por compromisos en el trabajo, que no, que tengo que verme con esto, que tengo que hacer esto, que no, que estoy ocupado, que no me moleste. Muchas veces vivimos en la prisa de darle prioridad a falsos amigos, a trabajo, a otras cosas que dan más pesadez, y a concentrarnos más en otras cosas terrenales, y no le damos el valor a la familia que se debe, y no le damos el valor a los buenos amigos, a los verdaderos buenos amigos, como se debe. Entonces la familia y el buen prójimo, los buenos amigos, son un tesoro que da el cielo. De que los haya buenos amigos, los hay, pero muchas veces tenemos que saber diferenciar muy bien en un cierto punto cómo diferenciamos bien en ese sentido, porque vida social podemos tener, pero los verdaderos amigos y la familia es un tesoro aparte. Y pues esto, el reconocimiento, los buenos amigos y la familia no se compara, y no es nada comparado. Es muchísimo mayor la buena familia al reconocimiento y a la vida social. Listo. Entonces yo solo conecto con esto, así que listo, que sigue. El libertinaje con la libertad.
yo las cruzo las dos, porque son dos cosas opuestas, una riqueza del cielo, otra riqueza que te da el mundo. ¿Y a ti qué te vende el mundo? El libertinaje. Dios no importa, el que importa eres tú eres libre de sus decisiones, tú eres libre, tú eres de todo, o sea, y te venden una libertad extrema a un punto que no es sano. ¿Cuál es la libertad que te ofrece Dios? La libertad que te ofrece Dios es de tomar tus decisiones, te ofrece un libre albedrío, pero tú vas a tener que también ser responsable de lo que haces con el cuerpo que te dio Dios. Con este cuerpo de carne y hueso yo tengo que responderle por mis actos a Dios, yo tengo que responderle por mis actos a Dios de los actos que yo hago con este cuerpo. Y Él me da la libertad de tener esa relación padre-hijo para contarle mis problemas, para contarle mis cosas en oración. Entonces la libertad que me da Dios es una libertad que me da paz, es una libertad que me da una mentalidad diferente para tomar mis decisiones. Y el libertinaje, que es el que te ofrece el mundo, es algo más aparte y es algo que te puede llegar a hacer tomar malas decisiones. Y la libertad llevada al extremo puede perjudicarte bastante. Y como te digo, no es solamente no hacerle daño a nadie, como que las personas se escudan en que yo hago lo que quiera y yo no le hago daño a nadie. Pero si te haces daño tú, también tienes que responderle a Dios por eso. O sea, Dios te va a decir, hermano, ¿usted qué decisión tomó con su cuerpo? Usted no le hizo daño a nadie, pero se hizo daño a usted mismo. Despreció el tesoro que yo le di, que es la libertad de administrar sus cosas y sus decisiones. Entonces, es un punto muy tensionante, ¿no? En ese sentido, porque la libertad y el libertinaje suelen tener esos choques. Libertad, libertinaje, ok. La superioridad yo la encajaría con la humildad. La humildad es un tesoro que Dios nos da, el hecho de ser humildes, de ser generosos, de darle amor y paz espiritual al prójimo. Todo esto, la superioridad, cuando es vanidad llevada al extremo, te suele quitar la paz, porque hay personas que dicen que pueden tener toda la plata del mundo, pero les hace falta a Dios. Una persona que no es humilde puede llegar a chocar en cierto punto en otros lados, puede llegar a verse muy mal vista. Y estos dones que nos da Dios de la humildad, de la generosidad y del amor, es lo que debemos reflejar, no un nivel de superioridad, de ego, del quítate tú para ponerme yo. Todo esto son todas esas actitudes del amor, la generosidad y de la humildad, son dones que nos da Dios y son talentos que nos da Dios y que debemos aplicarlos para ser mejores personas. Y bueno, podemos hablar un poco de la paz. Yo creo que hay un punto en común, y es que tanto las riquezas del mundo como las riquezas espirituales te ofrecen paz. Pero ¿qué dice la Biblia? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz momentánea. ¿Cómo? Tú te olvidas de tus problemas tomándote unos tragos, drogándote tal vez, o recurriendo a cosas que te dan dopamina, ¿no? Como que le dan dopamina a tu cuerpo, pero es una paz momentánea, que tú olvidas tus problemas por un rato, pero el problema sigue vigente, el problema no se soluciona. La paz que te ofrece Dios es una paz espiritual que, a pesar de que tú en las pruebas y en las tempestades
tú mantienes una calma y un gozo porque sabes que Dios tiene el control. Entonces hay una gran diferencia allí. La paz que ofrece Dios no es con la paz que da el mundo, la paz espiritual es una riqueza que te da Dios, es una riqueza espiritual, una riqueza del cielo. La paz que da Dios es una riqueza del cielo. Y tal vez la riqueza del mundo, que es la paz del mundo, que no es lo mismo, es mucho mejor la riqueza del cielo. O sea, no se pueden comparar los dos tipos de paz. Y yo te invito a que recibas la paz de Dios. Esa es la invitación también. Entonces es como que tocar esos puntos de las riquezas que da el cielo y las riquezas que da Dios, y comparadas con las riquezas del mundo, si tienen estos dos paralelos, las riquezas del mundo y las riquezas del cielo, con todo esto que te estoy explicando, y hay una gran diferencia, una enorme diferencia que tú dices, no, yo debo entregarle mi vida a Dios porque las riquezas del mundo son mejores al fin y al cabo. Y hay algo que es que las riquezas del mundo, sin las riquezas de Dios, que puedes tener algunas de las riquezas del mundo, obvio, como el dinero, no está mal tener dinero, pero pues administrado con un enfoque correcto, las amistades administradas con un enfoque correcto y como que darle prioridad a la familia, como te digo, con un enfoque correcto. La libertad es algo llevado de buena forma, que es una riqueza del cielo, que no hay que llevar al libertinaje. Entonces, se pueden llevar unas riquezas bien administradas. Entonces, yo digo que estas riquezas que me ofrece el cielo no son nada comparadas con las riquezas del mundo, que son muy terrenales en cierto punto, muy, muy pasajeras, y lo que ofrece Dios es algo más estable. Bueno, hablamos de las riquezas del mundo, las riquezas del cielo, y muchas veces no solamente decimos en el mundo, en la iglesia. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer. Un libro recomendadísimo, por cierto. Es un gran libro, es una joya en la literatura, es el mejor libro que me he leído, y me ha pegado bien fuerte esa temporada porque John Mark Comer relataba en su libro, en uno de los primeros capítulos, y puede ser la realidad de muchos pastores de mega iglesias, y es que ellos, al crear culto tras culto, que voy a crear una nueva reunión, que una nueva reunión para jóvenes, abrir un nuevo espacio, un nuevo horario, se puede vivir tanto en el afán de acumular en la iglesia y como que de aparentar la iglesia perfecta, pero ¿dónde queda la familia? ¿Dónde quedan los buenos ratos con los buenos amigos? Y él relataba esto, y él decía que el afán de acumular las riquezas muchas veces te lleva a un caos espiritual y a una prisa desenfrenada, que tú dices, mano, yo tengo que restablecer mis prioridades, y como que por encima de mi familia, de mi iglesia o mi congregación, o de las reuniones que pueda crear, o del estatus que pueda tener el templo, por primero está la familia, que es el primer ministerio. Y es como que es una realidad, como que el afán de acumular nos hace tener una vida acelerada y mala. El afán de acumular nos vuelve afanosos, el afán de acumular nos puede perjudicar en cierto modo. Ya toqué el punto de que no es quedarse pobre, no es tener lo necesario, y pues tampoco es malo ser rico, pero hay que tener un enfoque correcto y hay que direccionar muy bien las prioridades. Como te decía con el punto del libro, ¿qué pasó con esta persona? Por estar más concentrado en la congregación, en como que en el estatus de la iglesia, perdía sus otras prioridades de vista, que eran su familia, sus hijos tal vez,
sus buenos amigos que tal vez necesitaban de él, necesitaban un abrazo, un consuelo, pero nunca estuvo presente porque estaba ocupado con sus asuntitos, con sus ocupaciones. Y a muchos nos suele pasar que dejamos lo que verdaderamente importa de lado y nos afanamos por otras cosas que al final del día terminan siendo terrenales, muy terrenales. Entonces hay que saber direccionar nuestras prioridades. Muchas veces pongo otro ejemplo, no ejemplo de iglesia, sino ejemplo común y corriente. Un padre que puede dejar a sus hijos por irse con una mujer que lo pone a gastar plata a lo loco, por irse con unos amigos, entre comillas, falsos amigos que lo invitan a beber cada 8 días y que lo incitan a un mundo que no es debido y que lo hacen perder sus prioridades de vista, o que el afán al dinero lo hace cometer errores, lo lleva a hacer daño a gente que no es bueno, que no debería, ¿no? Entonces, cuando estas cosas pasan y no se establecen como que las prioridades entre la familia, el amor al prójimo y todo esto, y cuando tú pierdes esto de vista, empiezas a cometer errores y pierdes el temor de Dios. Entonces hay que tener siempre las riquezas del cielo por delante. Y una pregunta para finalizar: ¿cómo obtengo las riquezas del cielo? Y es muy sencillo: aceptando a Dios en nuestro corazón. Y eso te suena muy sencillo, y es como que yo digo que es lo siguiente: aceptar a Dios en nuestro corazón, dejando el afán por fuera, dejando la prisa del lado, como dice el libro, y estableciendo prioridades. Uno organizando la vida, empieza a aceptar las riquezas del cielo y empieza a ser más consciente de estas cosas. Debemos yo creo que deberíamos vivir una vida un poquito menos acelerada, un poquito menos fatigante, y empezar a aceptar la paz de Dios en nuestro corazón, que la vida de Dios no es acelerada. La vida que tenemos que vivir en Dios no la debemos vivir aceleradamente, porque Él nos dio una libertad y una paz hermosa. Entonces, no te afanes por el dinero, no te afanes por acumular tanto reconocimiento o estatus. Busca primero de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, las riquezas del cielo siempre tienen que ser parte de tu vida, de lo que tú cargues de primero. Y ya las riquezas del mundo pueden esperar, que esperen, que si llegan bien, si no tan bien, y hay que saber administrar muy bien ese tipo de riquezas. Hay que saber usar esas riquezas que Dios nos da, ¿no? Entonces nada, familia, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado el mensaje. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, y nos vemos en un siguiente episodio. Come on, nos vemos.